Supercrack Estrella presenta la misteriosa viajera del tiempo denominada la Dama por Eli Paslevi, el legendario nigromante. Eli Paslevi fue ayudado por una viajera del tiempo, a la que llamaba simplemente la Dama. Él describía a esta viajera del tiempo de las siguientes maneras. Durante su primera visita a Inglaterra, conoce a la viajera del tiempo llamada por él la Dama, una devota adinerada que deseaba completar su iniciación en una de las entonces florecientes órdenes esotéricas, lo animó a hacer esto y le proporcionó el aparato necesario. Ella me mostró una colección de vestimentas e instrumentos mágicos, me prestó algunos libros raros que necesitaba. En resumen, ella me determinó a intentar en su casa el experimento de una evocación completa, para la cual me preparé durante un período de 21 días, observando escrupulosamente las reglas establecidas en el capítulo 13 del ritual, es decir, de su libro, Magia Trascendental, su doctrina y ritual. Todos estos elementos proporcionados por la Dama, son cosas traídas del futuro. Las preliminares terminaron el 2 de julio. Se propuso evocar el fantasma del divino Apolonio e interrogarlo sobre dos secretos, uno que me concernía a mí y otro que interesaba a la Dama. Ella había contado con participar en la evocación con una persona de confianza, quien, sin embargo, se mostró nerviosa en el último momento, y, como la tríada unidad es indispensable para los ritos mágicos, quedé librado a mis propios recursos. El gabinete preparado para la evocación estaba situado en una torre. Contenía 4 espejos cóncavos y una especie de altar con tapa de mármol blanco, rodeado por una cadena de hierro magnetizado. El signo del pentagrama, tal como figura en el 5º capítulo de esta obra, estaba grabado y dorado sobre la superficie de mármol blanco. También estaba inscrito en varios colores sobre una nueva piel de cordero blanca tendida debajo del altar. En medio de la mesa de mármol había un pequeño hornillo de cobre que contenía carbón de madera de aliso y de laurel. Frente a mí había otro calientaplatos colocado sobre un trípode. Estaba vestida con un vestido blanco, muy similar al alba de nuestros sacerdotes católicos, pero más largo y ancho, y llevaba sobre mi cabeza una corona de hojas de verbena, entrelazadas con una cadena de oro. Tenía una espada nueva en una mano y en la otra el ritual. Encendí 2 fuegos con las sustancias preparadas necesarias y comencé a leer las evocaciones del ritual en voz baja al principio, pero subiendo poco a poco. Y llevaba sobre mi cabeza una corona de hojas de verbena, entrelazadas con una cadena de oro. Tenía una espada nueva en una mano y en la otra el ritual. Encendí 2 fuegos con las sustancias preparadas necesarias y comencé a leer las evocaciones del ritual en voz baja al principio, pero subiendo poco a poco. Y llevaba sobre mi cabeza una corona de hojas de verbena, entrelazadas con una cadena de oro. Tenía una espada nueva en una mano y en la otra el ritual. Encendí 2 fuegos con las sustancias preparadas necesarias y comencé a leer las evocaciones del ritual en voz baja al principio, pero subiendo poco a poco. El humo se extendió, la llama hizo oscilar los objetos sobre los que caía, luego se apagó, el humo todavía flotaba blanco y lento alrededor del altar de mármol. Me pareció sentir un temblor de la tierra, mis oídos hormigueaban, mi corazón latía rápidamente. Amontoné más ramitas y perfumes sobre los calentadores, y cuando la llama volvió a estallar, vi claramente, ante el altar, la figura de un hombre de tamaño más grande de lo normal, que se disolvió y desapareció. Reanudé las evocaciones y me coloqué dentro de un círculo que había dibujado previamente entre el trípode y el altar. Entonces el espejo que estaba detrás del altar pareció iluminarse en su profundidad, y en él se perfiló una forma pálida que crecía y parecía acercarse poco a poco. 3 veces y con los ojos cerrados invoqué a Apolonio. Cuando volví a mirar hacia adelante había un hombre frente a mí, envuelto de pies a cabeza en una especie de sudario, que parecía más gris que blanco. Era delgado, melancólico e imberbe, y no correspondía del todo a mi noción preconcebida de Apolonio. Experimenté una sensación anormalmente fría y cuando intenté interrogar al fantasma no pude articular una sílaba. Por lo tanto, puse mi mano sobre el signo del pentagrama y apunté con la espada a la figura, ordenándole mentalmente que obedeciera y no me alarmara, en virtud de dicho signo. Entonces la forma se volvió vaga y de repente desapareció. Le ordené que volviera y luego sentí, por así decirlo, un aliento cerca de mí. Algo tocó mi mano que sostenía la espada, y el brazo quedó inmediatamente entumecido hasta el codo. Adiviné que la espada desagradaba al espíritu, y por eso la coloqué con la punta hacia abajo, cerca de mí, dentro del círculo. La figura humana reapareció inmediatamente, pero experimenté una debilidad tan intensa en todos mis miembros, y una sensación de desmayo tan rápidamente me invadió, que di 2 pasos para sentarme, después de lo cual caí en un profundo letargo, acompañado de sueños, de lo cual solo tenía un recuerdo confuso cuando volví en mí.
Durante varios días, mi brazo permaneció entumecido y dolorido. La aparición no me habló, pero parecía que las preguntas que había planeado hacer se respondían solas en mi mente. A la de la dama respondió una voz interior: muerte. Se trataba de un hombre sobre el cual deseaba información. En cuanto a mí, estoy exponiendo los hechos tal como ocurrieron, pero no impondría la fe a nadie. Las consecuencias de esta experiencia en mí deben considerarse inexplicables. Ya no era el mismo hombre. Algo de otro mundo había pasado a mí. Ya no estaba ni triste ni alegre, pero sentía una singular atracción hacia la muerte, sin que, sin embargo, estuviera acompañada de ninguna tendencia suicida. Analicé cuidadosamente mi experiencia y, a pesar de una viva y nerviosa repugnancia, repetí el mismo experimento en 2 ocasiones más, dejando transcurrir algunos días entre cada una. Sin embargo, no había suficiente diferencia entre los fenómenos para que me justificara prolongar una narración que quizás ya sea demasiado larga. Pero el resultado neto de estas 2 evocaciones adicionales fue para mí la revelación de 2 secretos cabalísticos que podrían cambiar, en un corto espacio de tiempo. ¿Debo concluir de todo esto que realmente evoqué, vi y toqué al gran Apolonio de Tiana? No estoy tan alucinado como para afirmarlo, ni tampoco serio como para creerlo. El efecto de las preparaciones, los perfumes, los espejos, los pantáculos, es una verdadera embriaguez de la imaginación, que debe actuar poderosamente sobre una persona que de otro modo estaría nerviosa e impresionable. No explico las leyes físicas por las cuales vi y toqué. Solo afirmo que vi y que toqué, que vi clara y distintamente, además de soñar, y esto es suficiente para establecer la eficacia real de las ceremonias mágicas. Por lo demás, considero que la práctica es destructiva y peligrosa. Si se volviera habitual, ni la salud moral ni la física podrían resistirlo. Durante el siglo XIX, el socialista francés Elie Paslévy destacó en el mundo del ocultismo por su conocimiento esotérico. Estaba particularmente interesado en la nigromancia, disciplina cuyo objetivo primordial es invocar a los muertos. Sin embargo, las ceremonias de Levi no buscaban demostrar públicamente sus poderes, de hecho, prefirió reservarlas a las diversas sociedades secretas de las que formaba parte. Practicar magia es ser charlatán. Saber magia es ser sabio, decía Levi. Magia trascendental. Inmediatamente me solicitaron que hiciera maravillas, como si fuera un charlatán, y sentí un poco de desánimo porque, hablando con franqueza, lejos de experimentar esa motivación por iniciar a otros en los misterios de la magia ceremonial, me había reducido a las ilusiones hasta el hartazgo. Además, estas ceremonias requerían equipo que sería costoso y difícil de conseguir. Pese a su renuencia a compartir su conocimiento esotérico con el resto, le hicieron una solicitud que no pudo rechazar. Según consta en un relato disponible en el libro de Levi, una anciana que formaba parte de una sociedad secreta le solicitó un ritual de invocación para un poderoso hechicero muerto. La mujer creía que convocando al hechicero del más allá, le sería revelada la respuesta a una pregunta que debía resolver con urgencia. Como pago por su servicio, Levi recibiría todo el material necesario, dispositivos mágicos y multitud de libros raros. La anciana es otra referencia a la viajera del tiempo, llamada en ocasiones dama, y en otras anciana. Eran 4 espejos cóncavos y una especie de altar con una tapa de mármol blanco, circundados por una cadena de hierro magnetizado. El signo del pentagrama estaba grabado y cubierto con oro en la superficie de mármol blanco. También fue inscrito con diversos colores sobre una piel de cordero blanca que se estiraba bajo el altar. Al centro de esta mesa de mármol se encontraba un pequeño cáliz de cobre que contenía carbón de aliso y madera de laurel. Otro cáliz fue puesto frente a mí sobre un trípode. Estaba vestido con una túnica blanca y sobre la cabeza llevaba una corona de hojas de verbena, entrelazadas a una cadena de oro. Con una mano sostenía una espada nueva, y con la otra el ritual. Encendí un par de llamas con las sustancias requeridas y empecé a leer las evocaciones del ritual en una voz baja que fue aumentando gradualmente. A medida que progresaba el ritual, se dice que un denso humo se extendió por la habitación y la tierra empezó a temblar. Arrojé más ramas y perfumes a los cálices, y cuando la llama se reavivó vi claramente, frente al altar, la figura de un hombre mucho más alto a lo normal que se disolvió y desvaneció. Reanudé las evocaciones y me ubiqué al interior de un círculo que había trazado previamente entre el trípode y el altar. Cuando volví a mirar, frente a mí estaba un hombre envuelto en una especie de sudario gris. Era esbelto, melancólico y sin barba. Invocando a los muertos. El hechicero muerto fue invocado a la habitación. Posteriormente, Levi menciona que le hizo 2 preguntas a esta figura, una para la anciana y otra para él.
Supuestamente, la respuesta fue la misma para ambas: muerte. Levi no especifica detalles sobre sus consultas, pero menciona que hacían referencia a otras personas. En la obra se menciona que el hechicero repitió el ritual un par de ocasiones más, registrando que se suscitaron los mismos eventos. Muchos años después de abandonar las prácticas ocultas, Levi llegó a declarar que la magia ceremonial lo había afectado profundamente. Ya no era el mismo hombre. Algo del otro mundo se había quedado. En el libro hace una clara advertencia al resto, asegurando que los rituales nigrománticos son destructivos y peligrosos. Levi menciona que si se practican regularmente, ni la salud moral ni la física pueden soportarlo. Pero, Levi tuvo cuidado de mantener en secreto la identidad de la anciana, sobre todo porque provenía de una familia prestigiosa, y dice que en aquella ceremonia no encontró más que la locura. Levi afirma que se volvió adicta a las prácticas oscuras de la nigromancia y, al final, enloqueció. Alphonse Louis Constant, ocultista francés y devoto de la Kabbalah, las cartas del tarot y la magia, nació en París el 10 de febrero de 1810. Su padre era un artesano, zapatero, que envió a Alfonso al seminario de Saint-Nicholas-le-Duc Chardonnet y más tarde al seminario de Saint-Sulpice, donde aparentemente creció su interés por el ocultismo durante sus estudios teológicos. Ordenado diácono, su ordenación sacerdotal se retrasó en 1836, cuando se enamoró de una catecúmena. A pesar de esto, se le proporcionó empleo dentro de la iglesia, primero como supervisor en el colegio de Juilly, luego con el obispo de Beauvais y finalmente como predicador en las parroquias cercanas a la abadía benedictina de Solesmes. En un retiro en 1839 conoció los escritos de Madame Guyon y se sintió atraído por el misticismo femenino. Después de varias aventuras románticas se casó con Noémie Cadiot. Se dirigió hacia París y se alejó del empleo eclesiástico, convirtiéndose en un escritor espiritual y periodista revolucionario que fusionó la teoría revolucionaria con la piedad mariana. Su Le Rosier de Mayo o la Guirlande de Marie, el Rosal de Mayo o Guirnalda de María, es un comentario a las letanías de la Virgen, interpretado como una alegoría de los sufrimientos de la mujer en el alma y el cuerpo. Otras obras incluyen Des moeurs et des doctrines du rationalisme en France, de las costumbres morales y doctrinas del racionalismo en Francia, 1839, L'Evangile du Peuple, el Evangelio del Pueblo, 1840, La Mère de Dieu, la Madre de Dios, 1844, y la Bible de la Liberté, la Biblia de la Libertad publicada en 1841. Este último resultó en breves penas de prisión, que compartió con Félicité de Lamennais. En 1851 colaboró con el Abbé Migne, 1800-1875, en el Dictionnaire de littérature chrétienne, Diccionario de Literatura Cristiana. Su matrimonio fallido, la partida de su esposa, el fracaso de la Revolución de 1848 y el ascenso de Napoleón III parecen haberlo deprimido y catalizado su creciente fascinación por lo oculto. Durante este período conoció el matemático y astrónomo N. Wronski, quien afirmó haber descubierto una clave universal para la comprensión de todos los misterios físicos y metafísicos. Constant llegó a creer que el ocultismo proporcionaba una clave interpretativa de las sagradas escrituras y de la historia de la humanidad, el cosmos y el alma humana. También lo vio como un antídoto contra el materialismo posterior a la Ilustración. Ahora se autodenominó Eliphas Levi, que consideraba el equivalente hebreo de su nombre, y comenzó a estudiar lo oculto en serio. En la literatura hermética, la Kabbalah, la magia antigua y medieval y en el tarot buscó una sabiduría perenne y oculta. Desafortunadamente, nunca estudió formalmente hebreo y, por lo tanto, cometió frecuentes errores gramaticales y exegéticos simples en su interpretación de la Kabbalah. El resto de su vida lo pasó estudiando y enseñando literatura esotérica y experimentando con lo oculto. Realizó 2 viajes a Inglaterra, donde se reunió con estudiantes y practicantes del esoterismo igualmente entusiastas, que lo consideraban un sabio y un consumado mago. Sus obras principales fueron La historia de la magia y Dogma y ritual de la haute magia en 1855, posteriormente traducidas al inglés por Arthur Edward White de la Golden Dawn como Magia trascendental, su doctrina y ritual. Detrás del velo de todas las alegorías hieráticas y místicas de las doctrinas antiguas, detrás de la oscuridad y las extrañas pruebas de todas las iniciaciones, bajo el sello de todas las escrituras sagradas, en las ruinas de Nínive o de Tebas, sobre las piedras desmoronadas de los antiguos templos y sobre el rostro ennegrecido de la esfinge asiria o egipcia, en las pinturas monstruosas o maravillosas que interpretan a los fieles de la India, las páginas inspiradas de los Vedas, en los crípticos emblemas de nuestros viejos libros
libros de alquimia, en las ceremonias practicadas en la recepción por todas las sociedades secretas, se encuentran indicios de una doctrina que es en todas partes la misma y en todas partes cuidadosamente oculta. Otro posible viajero del tiempo fue matemático y astrónomo N. Wronski, Joseph Maria N. Wronski, Wolstein, 1776, Newiri, 1853, filósofo y matemático polaco. Oficial del ejército polaco y ruso, concibió las primeras orugas de tanques, es conocido en el campo de las matemáticas por establecer la matriz y la determinante que llevan su nombre. Instalado en Francia, 1801, una iluminación le hizo conocer el absoluto, cuyo secreto vendió al banquero Arson, asunto que acabó en proceso y amenazó su reputación. Su metafísica de la energía, que parte de la materia para llegar al espíritu y que contrapone una ley activa de creación a otra ley negativa de inercia, no le impidió ser un feroz antihegeliano. Sus obras más representativas son Filosofía del Infinito, 1814, Metapolítica Mesiánica, o Filosofía Absoluta de la Política, 1840, Mesianismo o Reforma Absoluta del Saber Humano, 1847, y Filosofía Absoluta de la Historia, o Génesis de la Humanidad, 1852. Joseph Maria N. Wronski representa, llevados al extremo, los defectos y las cualidades de una época que, consciente de ser la aurora de un mundo nuevo, experimentó la doble embriaguez del racionalismo y la mística, de la ciencia y el profetismo, del rigor y la audacia. Su figura ofrece una extraordinaria mezcolanza de racionalismo, de oscuridad, de presciencia genial, de confusión, de extravagancia, todo ello en una atmósfera de inquietud y de inestabilidad que refleja sin duda el drama de su infortunada patria. Extraño y enigmático, dejó una obra científica bastante abundante y olvidada o incomprendida por la posteridad. Su primera obra filosófica, titulada Filosofía Crítica, fundada en el primer principio del ser humano, fue publicada en Marsella en 1803, y parece haber sido la primera obra escrita en francés que discute la filosofía de Kant, ya que el libro de Madame de Staël de la Allemagne no aparecería hasta 1810. Como sus contemporáneos alemanes Fichte y sobre todo Schelling, N. Wronski rebasó el relativismo kantiano para afirmar la posibilidad que tiene el hombre de alcanzar lo absoluto, y, en una iluminación decisiva, descubrió este absoluto el 15 de agosto de 1803. En 1814 estableció un extraño contacto con el banquero Arson. Este debía entregarle 50.000 francos al contado y 150.000 más dentro de un determinado plazo, a cambio de lo cual Wronski le revelaría lo absoluto. La revelación tuvo efecto el 8 de octubre de 1814, y Arson se dio por satisfecho. Pero pronto comprendió la enormidad de las exigencias pecuniarias de Wronski, y siguió a ello un proceso que divirtió mucho a los contemporáneos. Los jueces permitieron a Wronski guardar los 50.000 francos que había cobrado y liberaron a Arson de pagar los 150.000 restantes estipulados en el contrato. La generosidad del banquero permitió a N. Wronski construir máquinas y realizar los inventos que su ingenio concebía sin cesar. La más curiosa de estas máquinas es el prognoscopio o cronómetro, esfera que es a la vez un resumen de todas las ciencias y un medio de leer científicamente en el porvenir. Este aparato, que fue adquirido por Eliphas Levi, y que más tarde pasó a poder del conde Mniszech, existe quizás aún en casa de algún ocultista. Mientras tanto, la actividad literaria de Wronski no menguaba. Desde 1811 hasta 1821 compondría casi cada año una obra referente a la filosofía de las matemáticas, entre las que destaca la Filosofía del Infinito, 1814. Su doctrina no constituye únicamente un esfuerzo por resolver el enigma del universo, filosófica y matemáticamente. Es además un mesianismo, es decir, la doctrina que debe revelar las direcciones finales de todas las realidades que el hombre, en su cualidad de ser racional, dotado de una espontaneidad creadora, debe producir para completar el universo. Wronski fue el profeta de la época racional, la sexta época de la historia del mundo que iba a llegar y que apaciguaría los conflictos bajo la dirección de la Asociación Mesiánica Directora de la Humanidad. Polonia debía desempeñar su papel en la elaboración de ese mesianismo y preparar la futura Federación de las Naciones. Adam Mickiewicz, Juliusz Slowacki y Andrzej Towiański tomarían esta idea, y Wronski les reprochó el plagio. N. Wronski cumplió su misión de profeta del mesianismo enviando sin tregua memorias a las autoridades espirituales y políticas. En 1827 escribió al Papa León XII y envió sus libros al zar Nicolás I de Rusia.
En 1847 publicó su Memorial a las Naciones Eslavas sobre los destinos del mundo y mesianismo o reforma absoluta del saber humano. En 1848, el Memorial a las Naciones Civilizadas sobre su siniestro desorden revolucionario. La Epístola al príncipe Czartoryski sobre los destinos de Polonia. En 1851, la Epístola al emperador de Rusia, ofreciendo la explicación definitiva del universo físico y moral. Ese mismo año se dirigió al futuro Napoleón III para aconsejarle un golpe de Estado. Entretanto, sus preocupaciones prácticas no le abandonaban. En 1837 concibió el proyecto de raíles móviles o caminos de hierro movibles. Eran las futuras orugas de los tanques. De 1838 a 1852 animó una infatigable campaña por la reforma de los ferrocarriles, entonces en pleno desarrollo en Europa. Otros mecenas, como Etaller y Sedurute, habían reemplazado a Arson en la ayuda al extraño profeta. Con todo, la miseria volvía periódicamente. El 15 de abril de 1853 intentó organizar en la biblioteca polaca una serie de conferencias, pero el proyecto también fracasó. Su mujer escribió a Napoleón III solicitando un socorro que fue concedido, pero Wronski, que había caído enfermo, falleció el 9 de agosto del mismo año. Fue enterrado en el cementerio de Neuilly. Wronski había despertado ya en vida la admiración de sus contemporáneos. Honoré de Balzac, singularmente, lo convirtió en personaje de algunas de sus novelas. Después de su muerte, su influencia se ejerció sobre todo en los medios ocultistas, gracias a Elie Paslevy, quien lo había conocido en 1849. Mesianismo o reforma absoluta del saber humano. La obra de Joseph N. Wronski, que resume lo mejor de su pensamiento filosófico y matemático, es Mesianismo o reforma absoluta del saber humano, publicada en París en 1847. El libro lleva como epígrafe la ecuación fundamental del universo en un sol rodeado de rayos, de nubes y de los 12 signos del zodíaco. Como los otros libros de Wronski, la obra comprende varias partes heterogéneas. El primer tomo se abre con una dedicatoria a las naciones eslavas, y es una exposición del mesianismo, unión de la filosofía y de la religión, anunciada por Jesucristo, el cual debe realizar la filosofía absoluta y la religión absoluta, reformar definitivamente las ciencias, explicar la historia, descubrir el principio supremo de los estados, fijar los fines absolutos del hombre y desarrollar los respectivos destinos de las diferentes naciones. Una primera división se titula Realización final de las ciencias por la reforma de las matemáticas. Ocupa todo el primer tomo y ofrece el interés de presentar lo que Wronski llama la ley suprema, el problema universal y la ley teleológica, que califica de leyes mesiánicas. La ley suprema rige la universalidad en el contenido o la esencia, el problema universal abarca la universalidad en la forma o manera de ser. Finalmente, la ley teleológica determina la contingencia final que se da en cada sistema de realidades. Al final del primer tomo se encuentra un documento sobre la urgente reforma de los ferrocarriles y de toda la locomoción terrestre. En este documento, Wronski opone a la locomoción por vía férrea una locomoción por carretera de rieles móviles, en suma, la oruga. El segundo tomo se titula Conclusión final de la religión por la reforma de la filosofía y comprende, como el primero, 3 partes y un complemento. Primera parte. Epístolas a los soberanos pontífices sobre la urgencia actual de la realización de la religión. Segunda parte. Reforma de la filosofía para la fundación perentoria de la verdad sobre la tierra. Tercera parte. Las 3 asociaciones morales de los hombres, la Iglesia, el Estado y la unión absoluta. Suplemento. Transición de la reforma de las matemáticas a la reforma de la filosofía. Las epístolas a los soberanos pontífices atestiguan sobre todo el estado de ánimo de Wronski, que se siente revestido de la alta misión providencial de instaurar el mesianismo y que quiere hacerse reconocer por las más elevadas autoridades. La segunda parte expone las ideas filosóficas de Wronski. Cree haber descubierto la filosofía absoluta, la ley de creación del universo. Aplica para ello su idea fundamental, la ley de creación, en cumplimiento de la cual todo ser se da a sí mismo la existencia, y cuyo esquema simplificado es el siguiente. A. Autótesis. Teoría. Logrado. A. Constitución teórica del ser, contenido. B. Comparación teórica del ser, forma. B. Autocarácter. Técnica. Lo que es preciso hacer. A. Constitución técnica del ser, contenido. B. Comparación técnica del ser, forma. Esta ley es, en Wronski, un riguroso proceso de autocreación que se repite en 7 órdenes de realidades. 1 en Dios. 2 en la realidad en general. 3 en el mundo. 4 en el hombre. 5 en la autocreación del hombre.
6 en la creación de la religión absoluta por la religión revelada. 7 en el desarrollo progresivo de la humanidad. La ley de creación debe, para Wronski, presidir desde ahora todo trabajo filosófico. El manifiesto histórico concerniente a esta reforma del saber humano, que viene a continuación, es el relato bastante disparatado de las disputas de Wronski con los sabios de su época. El tomo tercero, excepto el manifiesto que acabamos de mencionar, solo contiene una resolución general de las ecuaciones algebraicas de todos los grados. Este método de resolución es llamado por el autor teleológico, porque se apoya sobre la ley teleológica. Consiste en descomponer las ecuaciones en sus factores de grados inferiores. La obra de Wronski es indudablemente más interesante desde el punto de vista matemático que desde el punto de vista filosófico. Filosóficamente. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.